necesitamos a nuestro guiador, al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. La Biblia dice que Él es el que nos va a guiar, porque en este mundo hay tanta oscuridad, en este mundo hay tantas decisiones que hay que tomar, y a veces esas decisiones son las que nos dictan el corazón, y el mundo te dice que tomes decisiones de acuerdo a tu corazón, pero ¿qué dice la Biblia? Que el corazón es engañoso. Yo tengo que tomar decisiones de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el verso 9, este verso me encanta porque Dios me habló a mí personalmente. No seas sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y con freno. De otro modo no se acercan a ti. Cuando nosotros leemos el contexto de este salmo, nos damos cuenta que fue escrito por el rey David. Y hay una conexión entre el Salmo 32 y el Salmo 51. Hay una conexión entre los dos salmos. Y en el Salmo 51 nos habla donde David describe que ha caído con Betsabé y donde él pide perdón a Dios por sus pecados. Y en el Salmo 51 le promete a Dios que él va a señalar el camino correcto para otras personas. Él dice, si tú me perdonas, si tú me transformas, te prometo que voy a guiar a otros a la salvación. Y lo que está haciendo en este otro salmo, en el Salmo 32, es que Él nos está guiando. ¿No te noto convencido? Él aquí nos está guiando, se está dejando usar por el Espíritu de Dios para guiarnos por el verdadero camino. David llegó a entender que uno no puede mantenerse en el camino de Dios sin seguir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona clave, no puede ser ignorado. El Espíritu Santo es la persona clave, no puede ser ignorado. Es la persona clave que nos va a guiar a toda verdad. Y si yo no tomo esa guía, si no me dejo guiar por Él, aunque yo tenga el mapa en la mano, me puedo perder. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Por ello hoy vamos a ver qué hacer para no perderme del guía. Primero, déjese enseñar por Dios. Let God teach you. Dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Para entender algo, para aprender algo, se requiere disposición. Cuando usted quiere aprender, usted tiene que estar dispuesto, porque una persona indispuesta no va a aprender. ¿Le ha tocado a usted quererle enseñar a alguien que está indispuesto? Usted le quiere enseñar a esa persona y no le entra porque simplemente tiene bloqueada su mente. Hay personas que han bloqueado su mente a cosas espirituales. Y el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero para eso yo tengo que estar dispuesto. También tengo que dedicar tiempo. Porque si yo no le dedico tiempo, pues ¿cómo voy a aprender? Amén. Tengo que dedicarle tiempo y también necesito ser humilde. Porque de repente yo puedo decir, no, pero ¿qué me puede enseñar este muchachito a mí? No, pero ¿qué me puede enseñar esta persona si yo tengo mucha más experiencia? Déjeme decirle que todos podemos aprender algo en la vida. Aprendemos hasta de los errores. Amén. De las personas que cometen más errores que nosotros, hay que aprender de ellos antes de que nosotros los hagamos. Mi esposa y yo nos hemos dedicado a la formación de líderes por muchos años. Hemos formado personas, hemos discipulado personas por muchos años. Hemos entrenado a personas para el ministerio. Al principio las personas no están dispuestas a ellos. Al principio las personas que nosotros hemos querido entrenar, no ha habido una disposición y nosotros tratamos como de empujarlos para que entonces Dios empiece a obrar en sus vidas. Pero conforme van aprendiendo, conforme van tomando un poquito de su tiempo y van aprendiendo, de repente va despertándose pasión en ellos para seguir adelante. En esta semana yo fui a Kansas, estuve allí y visité la iglesia que nosotros plantamos en Kansas. Se llama la iglesia Príncipe de Paz. La plantamos en el 2004, esa iglesia la iniciamos allí y todavía continúa.
con un nuevo pastor, por supuesto. Y fui allí y llegaron, algunos hermanos vieron en las redes que íbamos a estar allí y llegaron varios hermanos que tal vez ya no van allí, pero llegaron y otros que estaban allí y nos juntamos, hablamos un poquito, les volví a recordar, pero había una hermana que recuerdo cómo esta hermana, cuando nosotros fuimos a discipularla, la hermana Eva, que llegó a nuestra iglesia y empezamos un discipulado. En aquella época el discipulado que nosotros dábamos era de personal, ir a la casa y darle el estudio de discipulado. Y lo que ella dijo cuando la visitamos y le ofrecimos el discipulado, dijo: está bien, voy a aceptar que me hablen de la Biblia, pero solamente me voy a comprometer 1 hora. Y solamente me voy a comprometer lo que dice aquí, que son 5 lecciones o 7, 8 lecciones. Dijo: no más, porque yo no quiero que y no me persigan. Así nos habló directamente. Era como que nosotros le estábamos cobrando por enseñarle. Y no me llamen. Y le dijimos: bueno, pues queremos ayudarte, queremos enseñarte. Es que a veces la gente no sabe el privilegio que tienen de que alguien tome su tiempo, como que le pagaran a uno, que una persona tome su tiempo, gaste su gasolina y vaya a tu casa, te visite, bendiga tu casa, te lleve palabra de vida eterna. A veces no lo sabes, o no lo entiendes. Así que esta hermana, la hermana Eva, nos dijo eso. Y pasó el tiempo y terminó la clase y dijo: ¿y ahora qué sigue? Ahora viene la clase de discipulado para los que son maduros. Así es que tomó la clase de madurez espiritual y ahí fueron otro tiempo más. ¿Y ahora qué sigue? Ahora viene la clase de ministerio y ahí empezó otro tiempo más. Bueno, para no hacerle más larga la historia, ella terminó todas las clases que nosotros dábamos en la iglesia local. Y después de eso, que ella terminó todo eso, ella entonces se metió al instituto que se llama Flama. Un instituto, acá tenemos otros institutos, pero ella se metió al instituto de Flama y terminó los 4 años de instituto. Y ahora, no solamente terminó, sino que ella se graduó como un ministro y ahora ella puede enseñarle a otras personas lo que ha aprendido. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar, es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero para eso yo tengo que tener tiempo y disposición. Y nosotros sabemos que al principio, cuando nosotros llegamos a la iglesia, es como cuando llegamos a un lugar, como cuando vemos a un vendedor. Como que, ¿qué me va a decir esta persona? ¿Qué me va a hacer? ¿Me van a quitar la plata en ese lugar? ¿Me van a hacer? Aquí, gracias a Dios, usted está en un lugar seguro. Aquí no le van a estar diciendo cuánto da más, pasen los de a 100, los de a 1000. Aquí no hay nada de eso. Aquí es una iglesia seria. Por si acaso, para los que no saben, porque a veces es que vemos en la internet, sí hay un montón de charlatanes y ladrones, eso es verdad. Pero usted está en una iglesia que no es una iglesia fantasma. ¿Qué quiero decir una iglesia fantasma? Nosotros somos parte de una denominación que estamos en 90 países. Si usted va a la China, ahí tenemos iglesias. Si usted va a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a cualquier lugar casi de todo el mundo, estamos en 90 países. Allí tenemos una iglesia. Y tenemos supervisores que trabajan con nosotros. Pregúntale a la tesorera que está allá cuántos reportes tenemos que enviar. Nosotros tenemos que enviar reportes de todo lo que entra a la iglesia y en qué se gasta lo que entra. Por si acaso, si dicen, ya el pastor se compró zapatos nuevos, seguro que ya se robó los diezmos. Quiero que sepa que usted está en un lugar seguro. Y aquí, bueno, lo que usted vea en internet, pues, qué lástima, pero esperamos que eso algún día el Señor revele el corazón de la gente, pero estamos viviendo los últimos tiempos y eso es lo que está pasando. Pero bueno, el sabio Salomón en Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La mejor forma de adquirir sabiduría es a través de la palabra de Dios. La sabiduría de la que está hablando Salomón es la sabiduría que Dios le dio. Si usted quiere tener sabiduría para los problemas y las necesidades de la vida, lee el libro de Proverbios. Porque Dios le revela a Salomón cómo tener la sabiduría y él la escribe y ahora está para nosotros.
Usted dirá, pero es que esa Biblia está inentendible, es la versión Reina Valera de 1960. Pues lee la más moderna para que lo puedas entender. Si no puedes con esa, pues lee la otra. Pero lo importante es que puedas aprender de la palabra de Dios. Y estoy maravillado que ayer se graduaron 17 estudiantes Leaders Bridge. Quiere decir liderazgo de puente. ¿Y qué quiere decir Leaders Bridge? Es tomar a una persona de la mano que llega a nuestra iglesia. Usted que llegó por primera vez a nuestra iglesia, es tomarle de la mano y llevarlo a cruzar el puente, entender entender el propósito de Dios en su vida, para luego entonces convertirlo en un líder que puede servir en las manos de Dios. Ese es nuestro objetivo con Leaders Bridge. Por eso es que nosotros le decimos, entren a los grupos, tomen las clases de discipulado, lo perseguimos casi a ustedes para que ustedes pasen por ese puente. Y ayer 17 personas se graduaron, fue una tremenda bendición lo que pasó. Muchos de ellos tienen negocios, muchos de ellos están bien ocupados en sus trabajos. Algunos de ellos llegaban casi y tenían que apagar la cámara porque estaban comiendo en el momento que ya estaba la clase. O sea, son gente ocupada, pero que decidieron aprender de Dios. ¿Qué es lo que Dios me puede enseñar a través de la palabra, a través de estos estudios? Muchos de ellos ya tenían conocimiento previo. Ayer lo dijeron aquí algunos que hablaron. Ya tenían conocimiento previo, pero al tomar estos cursos, como que se organizaron un poco mejor. Y eso se llama humildad. Humildad de saber que aunque ya tenías un conocimiento previo, sin embargo decidiste que la guía que hay aquí pueda llevarte por el camino donde tienes que ir. David llegó a entender que no se puede llevar una vida cristiana sin seguir la guía del Espíritu Santo. Y por ello, ¿qué podemos hacer para no perdernos de la guía? Ya vimos que hay que dejarse enseñar por Dios, pero también debemos obedecer lo que estamos aprendiendo. We must obey what you are learning. Dice el Salmo 32 y el verso 9. No sean sin entendimiento como el caballo, como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. La mayoría de cristianos son obedientes en asistir a la iglesia. Son obedientes en leer la Biblia. Son obedientes en tener un tiempo de oración. Son obedientes de ir a la iglesia o de aportar con sus diezmos, con sus ofrendas a la iglesia. Los vemos en la iglesia por lo general, a la mayoría de cristianos, inocentes como angelitos. A muchos de ustedes yo los veo desde aquí que les brilla la cabeza, como una aureola. Bueno, es que ya estamos sin pelo, ¿verdad? O sea, nosotros cuando venimos a la iglesia parecemos, vaya, o sea, nos vestimos con el traje de santidad del domingo. Eso quiere decir que hablamos bien, nos miramos bien, traemos lo mejor de nosotros y está bien todo eso, está bien. Porque pues lo peor sería que lo que haces afuera luego acá también vengas y lo tires. Eso sería lo peor. Pero la realidad es que venimos así, pero hay 3 áreas de la vida que nosotros debemos de ser obedientes. La primera es ser obediente en el área espiritual. Eso quiere decir que yo tengo que obedecer a Dios en las cosas espirituales, en mi relación con Dios. ¿En qué? En ser disciplinado con las cosas de Dios. En mi relación con Dios es importante todo lo referente a Él y a su palabra. Pero también tengo que ser obediente en el área familiar. En mi relación y mi compromiso con mi esposa, con mis hijos, yo tengo que entrar también en ese mismo. O sea, yo no puedo solamente ser obediente con Dios y yo amo a Dios y yo me veo, pero wow, ultra espiritual, pero tener un problema con mi esposa y con mis hijos. Y yo debo de ser obediente en el área social, nuestra relación con la gente que interactuamos al día, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Esto se conoce como santidad práctica. Es decir, que yo practico lo que yo he aprendido, porque yo puedo tener santidad en el sentido de que conozco, santidad posicional. Santidad posicional quiere decir que yo soy santo porque soy un creyente y la Biblia dice, la Biblia nos llama a los creyentes, nos llama santos. Esa es una santidad
posicional, porque el día que le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Fuiste apartado para Dios. Pero ahora, no solamente yo tengo que vivir la santidad posicional, pero también tengo que vivir la santidad práctica. Porque si no, simplemente soy un oyente que oigo la palabra de Dios, pero me olvido de ella. Es decir, oigo hoy domingo la palabra, qué bonito estuvo el sermón, qué bonito estuvo todo, pero en la semana haz de cuenta que cerraste la cortina del domingo y no te volviste a acordar más y seguiste una vida de acuerdo a tus propios principios. Stephen Simons, profesor del Asbury Theological Seminario, dijo: si somos santos en la iglesia, pero somos malos o somos crueles en nuestra relación con nuestra familia, es decir, esposa o hijos, o con la relación en nuestro trabajo, o con la gente que nos rodea, nuestra teología es una teología de gracia barata. Cuando yo leí esto que decía este profesor, dije, wow, es verdad. Porque yo puedo mostrar la mejor cara en una iglesia y ser el mejor cristiano. Y hay personas que van a decir, yo quiero ser como el hermano Alfredo. Yo quiero ser como el hermano tal. Pero si la esposa dirá que no sabes quién es él. Entonces es importante que nosotros practiquemos la santidad. Dios nos llama a ser obedientes en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir, en cuanto al área espiritual, en cuanto al área familiar y en cuanto al área social. Todo lo que nos rodea tiene que ser la santidad, la entrega, la obediencia a Dios. Qué difícil sería de repente que usted viera a una persona que le está enseñando de Dios o que te está trayendo a la iglesia y de repente lo veas con haciendo algo contrario a lo que te está enseñando. ¿Cómo sería eso en la mente de las personas? Se confunden. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia en el tiempo de los colonizadores del indio Hathaway. El indio Hathaway, llegaron los colonizadores y entonces lo torturaron para sacarle la información sobre el oro. ¿Dónde está el oro? Y el indio Hathaway no les quiso decir dónde estaba el oro, porque cuando los indios somos indios, cuando somos indios somos indios. No les quiso decir dónde estaba el oro, prefirió que lo torturaran. Y al ver que ya no podían, entonces lo iban a quemar y lo pusieron en la hoguera. Y le trajeron un sacerdote para que el sacerdote pues hiciera el último intento de que le sacara la información, le confesara y que se arrepintiera, por supuesto, y que su alma se vaya al cielo. Y entonces el sacerdote le dijo, bueno, mira, indio, tienes que entregarte a Jesús, tienes que confesar tus pecados y si es así tú vas a ir al cielo, porque si no te vas a ir al infierno. El indio Hathaway dijo, ¿y cómo es el cielo? Le describió el cielo y le dijo, pues bueno, y entonces el indio Hathaway le dijo, ¿eso es lo que enseña tu religión? Sí. Y dijo, ¿y esos que están allá también van a ir al cielo? ¿Los que me torturaron van a ir al cielo? Y entonces el sacerdote le dijo, sí, ellos también van a ir al cielo. Ah, entonces yo prefiero ir al infierno, dijo, porque allá me van a seguir torturando. Esa fue la realidad con el indio Hathaway. Y hay personas que van a ir al cielo por ver su godly personality. Van a ir personas que van a ir al cielo porque quieren seguir a usted, porque usted es una persona que muestra a Dios. Pero van a haber unas personas que no quieren ir al cielo porque no quieren encontrárselo a usted. Por las actitudes que usted puede tener. Porque las actitudes que yo tengo pueden dañar a las personas. Por eso es importante que nosotros podamos entender que mi obediencia tiene que ser para arriba con Dios, pero también para abajo. ¿Qué dice el mandamiento que Jesús lo resumió de 10-2? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es para arriba. Y luego dijo, y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi esposa, mis hijos,
mi vecino, sí, mi vecino es mi prójimo. El hermano que te cae mal en la iglesia, ese es tu prójimo. No te noto convencido. Lo peor sería que usted venga manejando a la iglesia apurado y de repente alguien te pasó y le sacaste el dedo. No te noto convencido. Te dirá, pastor, estás en la iglesia hablando de eso. Uy, yo he quedado sorprendido a veces. Me he quedado sorprendido porque en la iglesia yo los veo a todos santos. Pero fuera de aquí, eso es otra historia. Hoy te estoy hablando, te estoy dando garrote con miel. O sea, te estoy hablando lo que dice la palabra para que lo puedas capturar, lo puedas entender. Porque el Señor dice que yo te voy a hacer entender, pero para hacer entender tienes que dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero una vez que usted aprende la palabra, hay que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que antes usted tenía de estar en la ignorancia? Ahora que usted conoce la palabra o que va conociendo a Dios, dice, como hijos obedientes, no te conformes a esos deseos cuando estabas en ignorancia, sino que como aquel que te llamó es santo, usted debe de ser santo en toda su manera de vivir. Aquí el apóstol Pablo nos revela la obediencia de no conformarse a los deseos pecaminosos de este mundo. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió 2 ángeles para que sirvieran de guía para Lot y su familia. Y la orden que ellos tenían era que tenían que salir de la ciudad, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Así es que los ángeles apresuraron a Lot y a su familia. Vamos, apresúrense, tenemos que salir de la ciudad. Y por último, cuando ya estaba todo listo, los ángeles los tomaron de la mano y salieron de la ciudad. Mientras iban saliendo de la ciudad, la orden era, no volteen hacia atrás. No voltees hacia atrás. Y ellos iban ya en el camino de la salvación. Yo puedo ya estar en el camino de la salvación. Pero la orden era no voltear hacia atrás. Es decir, que ellos tenían que ir así. Pero de repente la Biblia dice que la mujer de Lot volteó a ver hacia atrás. Y en ese momento se convirtió en una estatua de sal. Ahí se quedó ella. Porque su corazón, aunque ya estaba en el camino del Señor, su corazón estaba todavía en Sodoma y Gomorra. Todavía estaba en una ciudad pervertida. A veces, yo no sé dónde estás ahora, si todavía estás en Sodoma y Gomorra o si ya saliste de allí, pero a veces nuestro corazón todavía está allí. Nuestros pensamientos todavía están allí. Nuestra mente, nuestros recuerdos tal vez están con aquella noviecita que tuviste cuando eras joven y que ahora ya pasaron los años. O a veces tu pensamiento y tu mente están en ciertas cosas. Tienes que entender hoy que Dios nos ha llamado a salir de la vida de pecado para volvernos a la salvación con Dios. Le está diciendo a Lot, no voltees para ver atrás. Sin embargo, ellos de repente desobedecieron el mandato. Desobedecieron el mandato y entonces ella voltea atrás porque su corazón todavía estaba allí. Es importante que nosotros veamos que tenemos un guía y la guía es la palabra de Dios. Pero también cuando yo leo la palabra de Dios, hay cosas en la palabra de Dios que no son claras. ¿Correcto? Hay cosas en la palabra de Dios que no son claras y por eso la gente lo malinterpreta. Hay gente que lo malinterpreta, pero pastor, si aquí dice que David se besaba con Jonatán, ¿y por qué yo no puedo besarme con un hombre? Y dice, si usted está medio chueco por ahí, dice, sí es cierto, hágalo. O sea, pero tú tienes que ir al contexto de qué es lo que pasaba cuando dice que pues es que en el oriente se daban un beso de aquí y otro para acá. Amén. Y eso era un símbolo también de saludo, pero también de amistad. Pero hay cosas que la gente tuerce la Biblia de acuerdo a sus propios principios.
Pero cuando la Biblia no es clara, el Espíritu Santo de Dios está ahí para hacer claro. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es como aquel pensamiento que te dice: estás mal. You are wrong. Necesitas volverte a mí. Son esos pensamientos. Y a veces esos pensamientos buenos los desechamos. Pero Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Nos habla a través de su palabra. Pero cuando eso no es claro, el Espíritu Santo de Dios también te guía. Entonces, ¿qué debemos hacer para no perdernos del guía? Debemos dejar que Dios nos enseñe. Segundo, debemos obedecer lo que hemos aprendido, pero también debemos seguirlo de cerca. We must follow him closely. Dice el Salmo 32 y el verso 9. No sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo ya no se acercan a ti. Hay muchas personas que solo se acercan a Dios cuando los traen amarrados. Era interesante, lee bien este pasaje. No sea sin entendimiento como el caballo. Mire, es que los caballos y los mulos por lo general son salvajes. Él no está hablando de caballos amansados. Él no está hablando del mulo que tal vez ya fue amansado. Él está hablando en el contexto de unos caballos que usted los llama, esos caballos no se van a acercar a usted. Tienes que ponerle todo un bozal para traerlo a ti, para que esté cerca de ti o para guiarlo. ¿Correcto? Esa es la forma pero ya una vez que los animales ya fueron amansados, esos animales entonces se acercan a ti tranquilamente. Nosotros llegamos a Dios así, todos como los caballos o como los mulos, en el sentido de que no queremos acercarnos a la voluntad de Dios. Y a veces Dios va a tener que amarrarnos a una cama de hospital, amarrarnos allí en unas rejas de cárcel, amarrarnos en un problema legal, porque va a ser la única forma de que yo me acerque a Dios. Miren, nosotros tenemos muchos años en el ministerio y he conocido muchas personas que solamente les conocí cuando se casaron o cuando hubo una situación adversa en su problema y cuando fue su funeral. Nunca más los volví a ver antes de eso, porque simplemente buscaban a Dios en los momentos de necesidad. Dios dice: no seas como el caballo o como el mulo, que tengo que amarrarte para traerte a mí. ¿Por qué permitir que Dios me amarre con cuerdas duras cuando puede ser con cuerdas de amor? Cuando puedo decirle: Señor, no, ya me resisto ya a esa vida que me aleja de ti, y hazlo como tú quieras. Llegó un momento en mi vida donde yo le tuve que decir a Dios: como tú quieras. Como tú quieras, Señor, hágalo en mí como usted quiera. Voy a dejar de luchar conmigo mismo, con mis deseos y mis pasiones, and I'm just gonna surrender myself to you. Como tú lo quieras hacer, Señor, hoy me quiero volver a ti. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo no me suelto por nada de Dios. Yo no sé qué tan distantes o qué tan cerca estás de Dios, pero hoy Dios te está diciendo: déjame traerte más cerca, con cuerdas de amor. Pero si no me dejas traerte con cuerdas de amor, voy a tener que traerte con cuerdas de amarrar a los caballos y a los mulos. Y a veces eso es doloroso. Eso es doloroso. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, orando por una familia, por una persona, y de repente escuchamos desgracias, no es que les deseamos nada de eso, no, para nada. Ni Dios tampoco te desea el mal. Pero a veces esas son las únicas formas en cómo te puedes acercar a Dios. Visitamos muchas veces las cárceles.
Muchas veces. Teníamos un ministerio carcelario en Kansas. Y usted viera cómo la gente quería que nosotros le hablemos de Dios. Era increíble. El que no querían que nos vayamos. Podían pasar horas y ellos querían escuchar y escuchar la palabra. Pero una vez salían de la cárcel, no te conozco. Porque ese es el ser humano. Así somos. Pero Dios no es algo mecánico. Es algo donde tú tienes que entrar en una relación personal con Dios. Así es que para entrar en esa relación, para no soltarme del guía, yo tengo que seguir lo que se conoce como los medios de gracia. ¿Y qué son los medios de gracia? Son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas. Los medios de gracia son la oración, el ayuno, la meditación y muchos medios más que fortalecen la fe del creyente. El conocido predicador del siglo XVIII, John Wesley, decía que si los medios de gracia están separados de la guía, que es el Espíritu Santo de Dios, no tienen ningún provecho. Es decir, yo puedo hacer cosas mecánicas, yo puedo orar mecánicamente, yo puedo leer mecánicamente, yo puedo ayunar mecánicamente, o puedo ayunar porque quiero bajar de peso y no haya una relación con Dios. ¿Sí entiendes? Todo es mecánico, yo puedo hacerlo mecánicamente. Eso es como hacer así, algo mecánico nada más. Pero Dios no quiere cosas mecánicas contigo. Él quiere tenerte de cerca. Cuando habla de tener a una persona de cerca, es una relación. Usted no trae a una persona de cerca para dejarlo ignorado. Usted trae a una persona de cerca porque quiere hablar con esa persona, quiere dedicar tiempo para conversar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y los medios de gracia es, por ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia. Cuando usted lee la palabra de Dios de una manera abierta y dispuesta, Dios puede hablar a tu vida. Para muchos la palabra de Dios puede ser un libro de historias, pero el que se acerca a Dios con corazón sincero, la palabra de Dios le puede transformar. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios me puede transformar. Decía Rick Warren en el libro La Iglesia con Propósito: no basta solo con creer en la Biblia, pero debo de llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme de verdad. Cuando yo me lleno de la palabra de Dios, mi vida tiene que ser transformada. Si usted es una persona que lee mucha Biblia, pero sigue igual, es decir, no hay cambio en su vida, tiene malas actitudes y todas esas cosas, es probable que no estás comiendo la palabra de Dios en toda su nutrición para tu alma. Y entonces tienes que parar, porque si usted se está comiendo un buen sancocho y está todo débil, tienes que pensarlo, ¿verdad? Yo como sancocho todos los días, como salmón y estoy débil. Algo está mal. Amén. Algo está mal. No hay nutrición. Si no hay nutrición de la palabra de Dios, si no hay transformación en mi vida, es probable que la palabra de Dios no me está nutriendo. No me está nutriendo. Y si usted dice, es que yo vengo los domingos, pero hoy los domingos no. Aquí solamente el domingo te damos, como quien dice, un aperitivo para que te levantes en la semana y de allí entres a todos los grupos de varones que hay, a los grupos de mujeres que hay, a los grupos conexión, a las clases de liderazgo y toda una serie de cosas que hay aquí para que te envuelvas en las cosas de Dios y te afirmes. ¿Qué otro medio de gracia hay? Está el medio de la oración. La oración es el camino para conectarnos con Dios. Es a través de la oración que somos fortalecidos en nuestra fe. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia. ¿Cómo me acerco al trono de la gracia? A través de la oración. Muchas veces la ausencia de oración es la causa principal de que un matrimonio se murió espiritualmente. La ausencia de oración es la causa principal de que una persona dejó de seguir a Dios, porque dejó de hablar con Dios. Cuando usted deja de orar, pierde la comunicación con Dios y de repente te vas desviando. Jesús dijo: estén alerta y oren
para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en esta tentación. El otro medio de gracia es el ayuno. Ha sido probado que el ayuno es una arma espiritual poderosa para fortalecer nuestras vidas y para ganar batallas. Las personas que ayunan pueden ganar batallas tremendas. El ayuno es poderoso. Y en la Biblia dice que el ayuno que Dios escogió es para desatar ligaduras de impiedad, es para liberar a los que están quebrantados y para romper los yugos. Cuando usted ayuna, usted tiene un arma poderosa para romper cadenas. El ayuno es poderoso y es un medio de gracia para que nosotros lo hagamos. Cuando la iglesia se somete en ayuno, el ambiente se transforma. Hay algo sobrenatural en el ambiente, no solamente de la iglesia, pero de la ciudad. Las personas de la ciudad empiezan a tener pensamientos que dicen: yo necesito buscar a Dios, necesito acercarme a Dios. Eso es porque hay ayuno, estamos desatando las comunidades. Otro medio de gracia, y el último que les voy a hablar hoy, son las reuniones. Hay personas que han llegado enfermos a una reunión de la iglesia, pero al entrar por esas puertas, algo ha pasado en ellos. Hay personas que han venido desanimados, turbados, cansados, con pensamientos suicidas, pero en el momento que entran en la iglesia, en la reunión de la comunión con los santos, hay una atmósfera diferente en ellos. El Salmo 133 dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan en armonía. Es como el buen óleo, como el buen aceite que desciende. Y luego dice más adelante: porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es importante la unidad, es importante la reunión. Cuando yo dejo de congregarme, es como quitar un carbón que está encendido, quitarlo y ponerlo a un lado. Va a permanecer encendido por un tiempo, pero después se va a apagar. Pero los que están pegados en la llama agarran fuerza. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, aun cuando tu cuerpo te diga: no, ya no quiero, busca a Dios, porque Dios tiene grandes planes contigo. Pónganse de pie, por favor. La iglesia primitiva, cuando la vemos en la Biblia, fue una iglesia que pasó por muchos problemas, por muchas necesidades. Fueron perseguidos, maltratados, humillados. Que si eso sucediera hoy en nuestros días, las iglesias quedarían vacías. Pero esta iglesia primitiva tenían en mente un objetivo, una comisión de parte de Dios de alcanzar el mundo. Y ese objetivo, con la guía del Espíritu Santo, los llevó a llevar grandes victorias. El Espíritu Santo es real. La persona del Espíritu Santo está aquí hoy con nosotros. No lo puedes ignorar. Tienes que estar conectado con Él. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. La Biblia dice que cuando estamos orando, es el Espíritu Santo el que nos guía en la oración. Es el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que invocar la persona del Espíritu Santo en mi vida, que me muestre su voluntad, que me guíe. Y si lo he ignorado, o si mi vida ha hecho que Él se aleje de mí, tengo que pedirle a Él que me perdone y que vuelva a mi vida, que me dé nuevas fuerzas. Y si lo he mantenido en una sola área de mi vida, tengo que darle todas las llaves de todo el apartamento de mi casa. En esta semana me encontré en medio de una familia, y mientras estábamos hablando cosas espirituales, pude sentir que la persona que estaba enfrente mío necesitaba abrir su corazón
Y le dije, yo no te puedo dejar ir de aquí, de este grupo donde estamos ahora, sin que tú saques lo que traes adentro. Y en ese momento estalló en lágrimas. Y dijo, es que tengo tanto odio. Yo le dije, pues el Señor te puede sanar ahora mismo, pero tú no te puedes ir de aquí así. Eso que estaba pasando era el Espíritu Santo de Dios, no era yo. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba obrando en ese momento. Sucedió algo no solamente con ella, pero con otra persona que estaba allí que tenía el mismo problema. Una conexión del mismo problema. Porque aunque yo puedo estar hablando así, y yo creo que estoy hablando así, pero el Espíritu Santo puede estar hablando así. ¿Sí me entiendes? Porque es el Espíritu de Dios el que usa la palabra como Él quiere. Hoy yo quiero que usted se vaya de este lugar con la persona del Espíritu Santo, o por lo menos con el pensamiento de saber que el Espíritu Santo de Dios está aquí en mi vida, que me ha transformado, que me ha cambiado, que me ha liberado. Y si no ha sido así, eso, te invito a que vengas aquí al altar. Ven aquí al altar y tenemos unos minutos más, unos cuantos minutos más, y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos llene. Espíritu Santo de Dios, en esta hora invocamos tu presencia. Dígale conmigo, invoco tu presencia, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí, puedo percibirte, Señor. Puedo percibirte en el ambiente, Espíritu Santo de Dios. Es tu perfume que está aquí, Señor. No soy yo, Padre. No solamente soy ese instrumento que invoco tu palabra y tu presencia, pero tú estás aquí, Señor. Y todos nosotros tenemos diferentes problemas, diferentes necesidades. Cada uno de nosotros estamos viviendo una situación distinta, pero tú nos conoces. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes lo que estoy viviendo. Padre amado, revélate a mi vida. Dile, Señor, revélate a mi vida. Espíritu Santo de Dios, revélate a mi vida. Yo sé que tú eres real. Tu palabra dice que tú estarás todos los días conmigo hasta el fin del mundo.